Te invito a que compartas todas nuestras lecciones, todos nuestros videos y todos nuestros mensajes con todas las personas que conozcas, con los que amas, con los que creas que pueden ser nutridos de la buena palabra. Suscríbete a nuestro canal, da like y síguenos activando la campanita. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un capítulo más, a un episodio más de nuestro club de lectura de la Escuela de los Profetas. Iniciamos con el capítulo 47 y 48 de Alma. Capítulo 47 de Alma, versículo 1. Volvemos ahora en nuestros anales a Malaquía y a los que huyeron con él al desierto, pues he aquí él había tomado a los que lo habían seguido y se fue a la tierra de Nefi entre los lamanitas, e incitó a los lamanitas a la ira contra el pueblo de Nefi, al grado de que el rey de los lamanitas expidió una proclamación por toda su tierra, entre todo su pueblo, de que se juntasen otra vez para ir a la lucha contra los nefitas. Y ocurrió que después que se hubo circulado la proclamación entre ellos, tuvieron gran temor, sí, temían disgustar al rey, y también temían ir a la lucha contra los nefitas, no fuera que les costara la vida. Y sucedió que no quisieron, o sea, la mayor parte de ellos no quiso obedecer las órdenes del rey. Y luego aconteció que el rey se encolerizó por motivo de su desobediencia. Por tanto, dio a Malaquía el mando de la parte de su ejército, que fue obediente a sus órdenes, y le mandó que fuera y los obligara a tomar las armas. Y aquí, esto era lo que Malaquía deseaba, pues siendo un hombre muy hábil para lo malo, ideó un plan para destronar al rey de los lamanitas. Y ahora bien, había logrado el mando de esas partes de los lamanitas que estaban a favor del rey, y buscó granjearse la voluntad de aquellos que no eran obedientes, de modo que avanzó al sitio que se llamaba Unida, porque allí habían huido todos los lamanitas, pues habían descubierto que el ejército se acercaba, y pensando que iba para destruirlos, huyeron por tanto a Unida, al lugar de las armas. Y habían nombrado un hombre como rey y caudillo sobre ellos, habiendo fijado en sus mentes una firme resolución de que no los obligarían a ir contra los nefitas. Y sucedió que se habían reunido en la cima de la montaña que se llamaba Antipas, en preparación para la batalla. Mas no era la intención de Malaquía entrar en batalla con ellos de acuerdo con las órdenes del rey, sino que he aquí su designio era granjearse la voluntad de los ejércitos de los lamanitas, a fin de colocarse a la cabeza de ellos y destronar al rey y apoderarse del reino. Y he aquí hizo que su ejército plantara sus tiendas en el valle que se encontraba cerca del monte de Antipas. Y aconteció que al llegar la noche envió una embajada secreta al monte Antipas, pidiendo al jefe de los que se hallaban sobre el monte, cuyo nombre era Leonti, que bajara al pie de la montaña porque deseaba hablar con él. Y sucedió que cuando Leonti recibió el mensaje, no se atrevió a bajar al pie de la montaña, y ocurrió que Malaquía le envió una segunda comunicación solicitando que bajara. Y acaeció que Leonti no quiso bajar, y a Malaquía envió por tercera vez. Y aconteció que cuando vio que no podía conseguir que Leonti bajara de la montaña, a Malaquía ascendió al monte, casi hasta el campo de Leonti, y envió por cuarta vez su comunicación a Leonti, pidiéndole que bajara y que llevara a sus guardias consigo. Y sucedió que cuando Leonti hubo descendido con sus guardias hasta donde estaba Malaquía, éste le propuso que bajara con su ejército durante la noche, y cercara en sus campamentos a aquellos sobre quienes el rey le había dado el mando, y que los entregaría en manos de Leonti, si éste lo nombraba a él, a Malaquía, jefe segundo de todo el ejército. Y ocurrió que Leonti bajó con sus hombres, y cercaron a los hombres de Malaquía, de modo que antes de despertar, al romper el día, estaban rodeados por los ejércitos de Leonti. Y aconteció que cuando se vieron cercados, le suplicaron a Malaquía que les permitiera unirse a sus hermanos, para que no fuesen destruidos, y esto era precisamente lo que a Malaquía deseaba. Y acaeció que entregó a sus hombres, contrario a las órdenes del rey, y esto era lo que procuraba Malaquía, para realizar su proyecto de destronar al rey. Ahora bien, era costumbre de los lamanitas, si mataban a su caudillo principal, nombrar al jefe segundo en su lugar. Y sucedió que Malaquía hizo que uno de sus siervos administrase veneno a Leonti, poco a poco, hasta que murió. Y cuando murió Leonti, los lamanitas nombraron a Malaquía como su jefe y comandante general. Y ocurrió que Malaquía marchó con sus ejércitos, porque había logrado sus deseos, a la tierra de Nefi, a la ciudad de Nefi, que era la ciudad principal.
Y el rey salió con sus guardias para recibirlo, pues suponía que Amalaquía había obedecido sus órdenes, y que había reunido a tan grande ejército para ir a la batalla contra los nefitas. Mas he aquí, al salir el rey a recibirlo, Amalaquía hizo que sus siervos salieran a encontrar al rey, y fueron y se postraron delante del rey, como para reverenciarlo a causa de su grandeza. Y sucedió que el rey extendió la mano para levantarlos, como se acostumbraba entre los lamanitas, en señal de paz, costumbre que habían tomado de los nefitas. Y aconteció que cuando hubo levantado del suelo al primero, he aquí, éste apuñaló al rey en el corazón, y el rey cayó a tierra. Y los siervos del rey huyeron, y los siervos de Amalaquía pregonaron diciendo: He aquí, los siervos del rey le han dado una puñalada en el corazón, y ha caído, y ellos han huido. He aquí, venid y ved. Y sucedió que Amalaquía dio órdenes de que sus ejércitos avanzaran para ver qué le había sucedido al rey. Y cuando llegaron al lugar y hallaron al rey tendido en su sangre, Amalaquía fingió estar lleno de ira, y dijo: Quienquiera que haya amado al rey, salga a perseguir a sus siervos para quitarles la vida. Y aconteció que al oír estas palabras, todos los que amaban al rey avanzaron y salieron tras los siervos del rey. Y cuando éstos vieron que los perseguía un ejército, nuevamente se llenaron de miedo y huyeron al desierto, y llegaron a la tierra de Zaraemla, y se unieron al pueblo de Amón. Y el ejército que los perseguía se volvió, habiéndolos seguido en vano, y así Amalaquía se conquistó el corazón del pueblo por medio de su fraude. Y sucedió que a la mañana siguiente entró en la ciudad de Nefi con sus ejércitos, y tomó posesión de la ciudad. Y aconteció que cuando la reina supo que habían matado al rey, porque Amalaquía había enviado una embajada a la reina para informarle que el rey había sido asesinado por sus siervos, y que él los había perseguido con su ejército, pero que fue en vano porque lograron escaparse, de manera que cuando la reina recibió este mensaje, contestó a Amalaquía, pidiéndole que perdonara a los habitantes de la ciudad, y también le manifestó su deseo de que fuera a verla, y también le pidió que llevara testigos con él para testificar concerniente a la muerte del rey. Y acaeció que Amalaquía llevó al mismo siervo que había asesinado al rey, y a todos los que estuvieron con él, y entraron en donde estaba la reina, al lugar donde se sentaba, y todos le testificaron que el rey había sido asesinado por sus propios siervos, y dijeron también: ¿Han huido? ¿No testifica esto en contra de ellos? Y así convencieron a la reina concerniente a la muerte del rey. Y sucedió que Amalaquía procuró el favor de la reina, y la tomó por esposa, y así por medio de su fraude, y con la ayuda de sus astutos siervos, consiguió el reino. Sí, fue reconocido como rey en toda esta tierra. Entre todo el pueblo lamanita, que se componía de los lamanitas y los lemuelitas y los ismaelitas, y todos los disidentes nefitas, desde el reinado de Nefi hasta el tiempo presente. Ahora bien, estos disidentes, teniendo la misma instrucción y la misma información que los nefitas, sí, habiendo sido instruidos en el conocimiento del Señor, no obstante, es extraño relatar que no mucho después de sus disensiones, ellos se volvieron más duros e impenitentes, y más salvajes, inicuos y feroces que los lamanitas, empapándose en las tradiciones de los lamanitas, entregándose a la indolencia y a toda clase de lascivias, sí, olvidándose enteramente del Señor su Dios. Capítulo 48 de Alma, versículo 1. Y aconteció que en cuanto hubo logrado Amalaquía el reino, empezó a incitar el corazón de los lamanitas contra el pueblo de Nefi. Sí, nombró algunos hombres para que desde sus torres hablaran a los lamanitas en contra de los nefitas. Y así incitó sus corazones en contra de los nefitas, a tal grado que para fines del año 19 del gobierno de los jueces, habiendo realizado sus designios hasta este punto, sí, habiendo sido nombrado rey de los lamanitas, también quiso reinar sobre toda la tierra, sí, sobre todos los que se hallaban en esa tierra, nefitas así como lamanitas. Había por tanto logrado su propósito, pues había endurecido el corazón de los lamanitas y cegado sus mentes, y los había incitado a la ira, a tal grado que había reunido una hueste numerosa para ir a la batalla en contra de los nefitas, porque estaba resuelto, debido al crecido número de los de su pueblo, a subyugar a los nefitas y reducirlos al cautiverio. De modo que nombró capitanes en jefe de entre los oramitas, por estar estos más familiarizados con la fuerza de los nefitas, y sus sitios de refugio, y los puntos más vulnerables de sus ciudades. Por tanto, los puso por capitanes en jefe sobre sus ejércitos. Y sucedió que levantaron su campo, y se dirigieron hacia la tierra de Zaraenlac por el desierto. Ahora bien,
Aconteció que mientras Amalaquía así había estado adquiriendo poder por medio del fraude y del engaño, Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades y en las fronteras de sus ciudades, sí, por toda la tierra. Y en sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres, y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Y de este modo se estuvo preparando para defender su libertad, sus tierras, sus esposas, sus hijos y su paz, a fin de vivir para el Señor su Dios y preservar lo que sus enemigos llamaban la causa de los cristianos. Y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto. Sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país, y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo, un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo, y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Ahora bien, se enseñaba a los nefitas a defenderse contra sus enemigos, aun hasta la efusión de sangre, si necesario fuese. Sí, y también se les enseñaba a nunca provocar a nadie, sí, y a nunca levantar la espada, salvo que fuese contra un enemigo, y que fuese para defender sus vidas. Y esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra, o en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra, si los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra según el peligro en que se vieran. Y también que Dios les manifestaría a dónde debían ir para defenderse de sus enemigos, y haciendo esto el Señor los libraría. Y esta era la fe de Moroni, y su corazón se gloriaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer el bien, en preservar a su pueblo, sí, en obedecer los mandamientos de Dios, sí, y en resistir la iniquidad. Sí, en verdad os digo, que si todos los hombres hubieran sido, y fueran, y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí, los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. He aquí, era un hombre semejante a Amón, el hijo de Mosía, sí, y como los otros hijos de Mosía, sí, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. Y he aquí, Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni, porque predicaban la palabra de Dios, y bautizaban para arrepentimiento a cuantos querían oír sus palabras. Y así fue que salieron, y los del pueblo se humillaron a causa de las palabras de ellos, al grado de que fueron altamente favorecidos del Señor, y así se vieron libres de las guerras y contenciones entre ellos, sí, por el espacio de 4 años. Mas como ya he dicho, a fines del año 19, sí, a pesar de la paz que había entre ellos, se vieron obligados contra su voluntad a contender con sus hermanos los lamanitas. Sí, y en resumen, no obstante su mucha renuencia, sus guerras con los lamanitas no cesaron durante muchos años. Y les pesaba tener que tomar las armas en contra de los lamanitas, porque no se deleitaban en la efusión de sangre. Sí, y no solo eso, sino que los afligía ser ellos el medio por el cual tantos de sus hermanos serían enviados de este mundo a un mundo eterno, sin estar preparados para presentarse ante su Dios. Sin embargo, no podían permitirse entregar sus vidas para que sus esposas e hijos fueran masacrados por la bárbara crueldad de aquellos que en un tiempo fueron sus hermanos. Sí, y se habían separado de su iglesia, y se habían ido de entre ellos y salido para destruirlos, uniéndose a los lamanitas. Sí, no podían soportar que sus hermanos se regocijaran en la sangre de los nefitas, mientras hubiesen quien guardara los mandamientos de Dios, pues la promesa del Señor era que si guardaban sus mandamientos, prosperarían en la tierra. Muy bien, mis apreciados hermanos, de esta manera terminamos la lectura en nuestro club de lectura del día de hoy.
Gracias por acompañarnos siempre. Den like a este video, esperamos sus comentarios y que nos puedan seguir para que podamos estar siempre juntos. Recuerden, vale la pena cada día ser más parecido a Cristo. Un abrazo de su hermano Walter Posada de la Escuela de los Profetas.